La presente sustentación hace referencia al análisis del equilibrio en el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario, el cual fue elaborado por estudiantes del Politécnico Gran Colombiano, quienes hacemos parte del presente video. Mi nombre es Paola Andrea Martínez Ramos. Mi nombre es Dayana Lizeth Moreno, estudiante de la asignatura Macroeconomía de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Mi nombre es Kevin Didier Arboleda Alegría, soy estudiante de la asignatura Macroeconomía. Cuando nos referimos a la curva IS, obtenemos la representación de todos y cada uno de los puntos de equilibrio encontrados en una economía. Hacemos referencia tanto a los bienes y servicios como a la relación de dos términos importantes, los cuales son el ahorro y la inversión. Es allí donde encontramos el equilibrio determinado tanto por los bienes y servicios mediante un flujo de manera real. Asimismo, encontramos que la curva IS se genera mediante una pendiente decreciente, donde existe una relación inversamente tanto con los productos, la renta, el interés generado desde una economía, desde un sistema macroeconómico. Asimismo, encontramos el interés de producción, donde aumenta un interés de manera macroeconómica con una dependiente a un interés del valor. Es una economía cuando existe un incremento o una disminución del interés encontrado como resultado en un endeudamiento, en aumento y disminución de la economía, tanto así que la inversión generada también se podrá observar mediante un aumento o disminución. Cuando existe la disminución del interés existente, una menor rentabilidad en cada uno de los activos del sector financiero, generando así que el aumento del consumo en los diferentes bienes de servicio como de la intervención, observación mediante la producción y inflación a un plazo mayor en los referentes económicos. Al encontrar una disminución de los diferentes intereses, se encuentra una de las curvas más importantes de la economía del país, generando así que Ejemplo de la curva IS. El mayor resultado extraíble en el desarrollo de la curva IS es el tipo del interés real generado en una economía. Al exponer uno de los casos más reales en la vida, un emprendedor o empresario de una microempresa genera una inversión a su empresa al adquirir un tipo de maquinaria, pero aún no cuenta con el suficiente capital para la inversión, es decir, debe acudir al sector financiero de su país para poder adquirir estos productos de maquinaria que serán utilizados en su empresa. Al realizar los diferentes estudios económicos de las entidades bancarias de su país, decide no adquirir ninguno de los préstamos ofrecidos teniendo en cuenta que los valores del interés al capital prestado no son óptimos para la inversión que él requiere realizar para su empresa. Con este análisis generado por nuestro emprendedor empresario se da teniendo en cuenta el efecto de los intereses a la inversión propia que quiere realizar, que los mismos bancos realizan de acuerdo a las políticas económicas de su momento. En la curva IS vamos a encontrar unas variables las cuales afectan el desplazamiento de dicha curva. Dentro de estas pendientes encontramos un valor negativo, la cual se genera por un aumento tanto en los valores de los impuestos, generando un desplazamiento en el sentido o costado izquierdo de la curva, tanto en la producción, en los gastos y en los ingresos reales de la economía.
Y también encontramos unas variables en cuanto al desplazamiento, la cual está derivada en las inversiones de los diferentes gastos públicos o de los diferentes sectores externos de la economía, generados por el consumo tanto de la inversión como de la construcción misma de la curva generado por los nuevos puntos de equilibrios tanto en la renta como en el interés. El desarrollo y modelo de la curva LM está compuesta por la demanda del dinero, lo que equivale a la liquidez y a la relación con los medios de pago general o obteniendo el equilibrio del flujo nominal en una economía. Asimismo, podemos mencionar que representa cada una de las combinaciones de los diferentes tipos de interés junto a la renta para generar el equilibrio de la economía. La curva LM representa asimismo las combinaciones de renta con los diferentes tipos de interés nominales de la economía, esto generando un equilibrio del mercado monetario y el valor del dinero. Para la construcción de nuestra curva LM debemos tener en cuenta la combinación de los diferentes tipos de interés, tanto los valores de la renta. Asimismo, al desarrollar nuestra curva LM, está compuesta por diferentes pendientes. Una de estas pendientes va a ser de valor positiva, el cual se genera gracias al incremento en los valores de los intereses generados en una reducción de la demanda de los valores de los saldos reales de nuestra economía. Bueno, un ejemplo del procedimiento curva LM es que se desarrolla una curva LM. Esta forma parte de variables de los tipos de intereses junto a los niveles de renta. Está compuesta por una pendiente positiva pero al existir un incremento de los valores de los intereses se genera una reducción en la demanda junto a los valores de los saldos reales. La fórmula hay a comprar una compuesta por M, cantidad monetaria de la economía, P, nivel de procedimientos de la economía, L, demanda de dinero en la economía, I, tipo de intereses nominal, Y, nivel de renta en la economía. Ejemplo de curva LM. En Colombia, el Banco de la República cumple con la función de verificar las variables económicas que se den en el país. Si existiera una reducción de la oferta monetaria en Colombia, los intereses en la nación de acuerdo a la curva LM subirían o tendrían un incremento, generando así un endeudamiento mayor en todas las inversiones económicas del país. Pero si se genera una disminución en los valores de la inversión a nivel nacional, los niveles de renta de todos los consumidores darían un estándar o enfriamiento al ciclo económico nacional. Equilibrio. El desarrollo completo y estructurado del modelo IS y LM son núcleos más importantes y centrales de la economía, teniendo en cuenta que está compuesta por las tasas del interés de los bienes y servicios de la economía, el producto real y el movimiento del mercado del dinero. Gracias a esto se da la política económica del país y este modelo es utilizar para dar explicación al resultado y el equilibrio económico, generando también neutralidad del dinero. La utilidad del modelo IS-LM. Hay que señalar que el modelo IS-LM es un instrumental para el análisis estático de la economía, pero constituye un valioso aporte a la comprensión de la macroeconomía y la política económica, es decir, la política fiscal y la política monetaria. Antes de la existencia de este modelo no había herramientas metodológicas para adoptar políticas económicas y a su existencia se atribuyen grandes crisis como la Gran Depresión de los años 30. Es preciso señalar que este modelo se utiliza para estudiar el corto plazo
plazo y cuando los precios son relativamente estables o hay una inflación reducida. De ahí que no establezca diferencias importantes entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Hay que recalcar que en este modelo no dice nada del mercado de trabajo, dado que los modelos neoclásicos siempre consideran la existencia del pleno empleo en el mercado del trabajo. Estas limitaciones no impiden valorar el mérito analítico que ofrece el modelo ISLM. Para obtener el cálculo de nuestro modelo ISLM, tenemos que obtener el resultado del desarrollo tanto en nuestra curva IS como en nuestra curva LM. Al obtener el resultado del cálculo de nuestra ecuación y nuestra elaboración de nuestra curva IS, obtenemos la política monetaria expansiva del gobierno nacional. Y al generar y desarrollar nuestra curva LM, obtendremos la política monetaria expansiva que en Colombia se genera mediante el Banco de la República. Como conclusiones tenemos el modelo ISLM, nos permite analizar las consecuencias de las decisiones del gobierno en materia fiscal y monetaria en el corto plazo. Por otro lado, estas curvas también nos ayudan a determinar el tipo de combinación entre interés e ingresos en el mercado de la demanda. Podemos sacar conclusiones explicando la importancia de las dos curvas en los mercados de divisas, bienes y servicios porque representa el equilibrio en el que encuentra la curva y qué aspecto en su función. Como recomendaciones tenemos que cabe señalar que el modelo debe realizarse de manera adecuada en el momento de la implementación porque es el mismo que el estado situacional del mercado de commodities. El análisis estándar utilizado al observar la combinación entre interés e ingresos debe ser objetivo y riguroso. En conclusión y recomendación, podemos llegar a una aclaración de que la curva LIM o la curva IS son, son derivadas diferentes en la que asimismo se mueve el mercado del dinero, también da como ese equilibrio al dinero, también aspecto económico, la inflación, todo eso. Como conclusión para el desarrollo de nuestro modelo de equilibrio ISML, encontramos que es una de las herramientas más utilizadas para nuestro desarrollo de economía macroeconómica a nivel nacional. Asimismo, encontramos ciertos precursores de la economía a lo largo de la historia quienes hacen énfasis en el uso de este equilibrio macroeconómico. Teniendo en cuenta sus aportes, se obtienen ciertas reglas que se deben tener en cuenta para la obtención de la equivalencia de los intereses y de los diferentes ingresos del equilibrio. En esto encontramos que la curva LM, mientras presenta una mayor pronunciación en su pendiente, se generará una mayor política monetaria del país y la curva IS debe tener una mayor pronunciación en la pendiente para encontrar una mayor efectividad en la política fiscal del país.